Cuando hablamos de los grupos, uno de los procesos centrales en la vida de estos es la influencia social. Cuando hablamos de influencia social, nos referimos desde el texto que ustedes tienen de Moscovici al cambio que se da en los juicios, en las opiniones o las actitudes de una persona cuando se ve expuesta a justamente los juicios, las opiniones y las actitudes de otros en un grupo. Ese cambio puede ser voluntario o no. Esta influencia social va a estar presente en todos los ámbitos de la vida del ser humano. La sociedad va a influir en nuestras percepciones, en nuestras actitudes, en nuestros juicios, la forma que tenemos de comportarnos o de opinar, y dan forma, como ustedes ya lo saben a partir de otras materias que hemos transitado, dan forma a la personalidad de cada individuo. La consecuencia más palpable, podríamos decir, de todas estas influencias que ejerce la sociedad sobre nosotros, los grupos sobre nuestra vida, son las reglas o las normas que compartimos y que tienen que ver con el comportamiento social. Por ejemplo, las costumbres, las tradiciones, los valores, las normas propiamente dichas, que nos van a servir para organizar nuestra vida cotidiana. Cuando hablamos de normas, nos vamos a encontrar con pautas de distintos tipos, por ejemplo, aquellas pautas morales que tienen que ver con los valores que cada persona recibe fundamentalmente de la familia. Las pautas sociales tienen que ver con regular la convivencia en un determinado grupo. Las pautas religiosas tienen que ver con valores que surgen de la experiencia de la persona en una religión determinada, los mandamientos, las prohibiciones, y las normas o reglas jurídicas tienen que ver con regular los comportamientos dentro de una sociedad para que esa sociedad pueda desarrollarse de manera ordenada, en paz y respetando la vida de sus individuos. Para Moscovici, la conformidad tiene que ver con aquella situación en la cual una persona va a cambiar su posición, su pensamiento, su accionar en dirección de la posición de un grupo y hace una diferencia con lo que sería la uniformidad. Dice entonces que un individuo puede llegar a tomar la posición de un grupo de forma independiente, sin saber lo que pensaban los otros miembros del grupo, ni desear parecerse a ellos. Hay una diferencia entre esta situación en la cual habría una uniformidad de comportamiento a lo que sería la conformidad en la cual si esa persona inicialmente pensaba una cosa o actuaba de una manera y luego se transforma ese pensamiento o esa actitud en función de lo que el grupo propone, piensa o expresa. Pone para esto un ejemplo muy claro, dice, no podemos pensar que las personas obedecen al proceso de conformidad cuando llevan botas en invierno, sino que esa es una actitud de uniformidad de comportamiento porque las propias personas deciden de forma independiente llevar esos zapatos para mantener sus pies calientes. Ahora bien, no es solo actuar como los demás, sino que tiene que ver con que las acciones de los demás nos movilicen, nos afecten en cierta forma. Es comportarse de forma diferente de como nosotros lo haríamos solos. Entonces dice, la conformidad es un cambio en la conducta o las creencias de acuerdo con los demás. Si nosotros compartimos con una multitud gritar un gol en un partido cuando gana nuestro equipo, ¿eso será una situación en la cual aparece la conformidad o es una situación de uniformidad? La clave está en si los comportamientos y creencias serían los mismos cuando uno está fuera del grupo. ¿Nos levantaríamos a gritar el gol si fuéramos los únicos en las tribunas? Aquí plantea entonces qué pasa cuando desaparece la presión del grupo
y hace la diferencia entre el acuerdo público y el acuerdo privado, planteando por acuerdo público o sumisión el cambio que se da de forma manifiesta en el comportamiento de la persona en función de la posición del grupo. El acuerdo privado o aceptación tiene que ver con el cambio de actitud que se da en lo profundo del individuo en función de la posición del grupo. Entonces, hace una distinción en relación a que el comportamiento de esa persona se mantiene o cambia cuando desaparece la presión del grupo. Por ejemplo, dice, una persona que se conforma a nivel público sigue estando en desacuerdo a nivel privado. No ha aceptado la posición del grupo en su fuero interno. Entonces no podemos esperar que suscriba esta posición, suponiendo que ya no exista la presión del grupo. Si lo pensamos en relación a una norma, como es el uso del casco o el uso del cinturón de seguridad, ¿qué pasa cuando no nos están viendo? ¿Los usamos o no los usamos? El caso de una persona que se conforma tanto a nivel público como a nivel privado, implica que esa persona continúe aceptando la posición del grupo, actuando en función de esa posición o defendiendo esa posición, incluso si ya no hay presión en relación a esa obligación a hacerlo. Podríamos decir que incorporamos esa norma o esa idea grupal porque realmente estamos de acuerdo y defendemos y creemos en esa idea o en esa forma de actuar. Por ejemplo, un joven que decide no tomar alcohol porque así como su familia considera que no es bueno para la salud, también lo considera él. Entonces no importa dónde vaya, el grupo con el que esté, mantiene esa posición porque lo cree así. Podemos pensar también en la situación de voto, cuando muchas veces en los partidos nos sugieren, o en algunos grupos nos sugieren votar por determinado representante político y uno dice que lo va a hacer, pero después el voto es secreto y cada uno hace lo que quiere en las urnas. Las primeras investigaciones relacionadas con los factores que llevan a los sujetos a ceder ante la presión de un grupo cuando el grupo formula con toda evidencia un juicio que es incorrecto, fueron llevadas adelante por el psicólogo polaco Solomon Asch en Estados Unidos. Este psicólogo se dedicó entonces a exponer en un experimento a un sujeto que tenía como tarea comparar la longitud de 3 líneas con la de una línea ejemplo o patrón. Los grupos estaban conformados por personas que eran actores y por una persona que era sujeto del experimento. La idea era poder evaluar cómo se daba la presión social. Hablamos de presión social en relación a la fuerza, ya sea negativa o positiva, que ejerce un determinado grupo hacia una persona. En cada uno de los ensayos del experimento, una de las líneas que había que comparar tenía la misma longitud que la línea ejemplo o la línea patrón, mientras que las otras dos tenían una longitud diferente. Era muy sencillo elegir cuál era la línea correcta en relación a las que había que comparar con el patrón. En cada grupo había 7 personas aproximadamente y había una persona que, como les decía, era sujeto de experimento. Los otros miembros del grupo eran cómplices que tenían instrucciones para dar respuestas incorrectas, unánimes, es decir, estaban todos de acuerdo, en 12 de los 18 ensayos. De esta manera, todos elegían una de las 2 líneas de comparación que eran incorrectas. El sujeto del experimento respondía en anteúltimo lugar y se encontraba así expuesto a esa presión del grupo. Los cómplices tenían instrucciones de comportarse como si la experiencia fuese algo nuevo para ellos y de responder de forma natural. Los resultados fueron muy sorprendentes porque aproximadamente el 33% de los sujetos expuestos a la presión de grupo terminaban dando una respuesta errónea aun cuando sabían que lo era. Luego de varias experiencias, Asch y sus colaboradores identifican ciertos factores que ellos consideran influyen en la conformidad. Por ejemplo,
las características individuales de los sujetos. Entre ellas mencionan la nacionalidad y el sexo. Por ejemplo, plantean que en relación a los hombres y las mujeres, la experiencia de socialización es diferente y entonces eso puede influir en la posibilidad o no de conformarse con el grupo. También el hecho de haber crecido en sociedades diferentes. Las características del grupo son otro de los factores que influyen, según este investigador, en la conformidad. Por ejemplo, el tamaño del grupo y la unanimidad. Otra cuestión importante es la relación que hay entre el individuo y el grupo. Según las investigaciones, aspectos como el nivel de interdependencia del sujeto con el grupo para las recompensas, el grado de atracción que el grupo ejerce sobre el individuo o el grado de aceptación que tiene el individuo en relación al grupo, el estatus que tiene dentro de ese grupo, el rol que cumple dentro de ese grupo, pueden influenciar en la conformidad. En la adolescencia, el grupo es clave para los sujetos. Aquí aparece con mucha fuerza el proceso de conformidad en relación a la influencia que ese grupo ejerce sobre cada uno de los miembros. El grupo potencia la dependencia mutua de sus miembros y puede llevar a cierta anulación parcial de rasgos de la personalidad de cada sujeto. Pero también tiene como función proporcionar la fuerza a esos sujetos para conseguir la independencia del adulto y lograr también la emancipación familiar. Entonces, bajo el manto protector del grupo, el adolescente se va a enfrentar a ciertas prácticas familiares que son inmutables, que generalmente no cambian durante los años de la infancia, y consigue modificarlas en ocasiones, pero enfrentándose fuertemente con sus padres. Dentro de ese panorama en relación a la conformidad del adolescente con su grupo, podemos destacar que identificarse con el grupo de iguales es un paso indispensable para poder lograr la propia identidad del individuo, que es una tarea fundamental en la adolescencia. Veamos algunos ejemplos.